Thank you very much. This year we celebrate the second century of our Constitution. The Sandinistas just signed theirs 2 weeks ago and then suspended it. We won't know how my words tonight will be reported there for one simple reason. There is no free press in Nicaragua. Nicaraguan freedom fighters have never asked us to wage their battle, but I will fight any effort to shut off their lifeblood and consign them to death, defeat, or life without freedom. There must be no Soviet beachhead in Central America. ¿Qué recuerda Maximino aquella operación? Bueno, mira, Ramiro, realmente nosotros tuvimos la información de esta incursión que pretendía hacer el ejército sandinista en aquel momento, y resulta que ellos entraron por varias partes adyacentes a las bases de la resistencia. Te puedo decir la parte del Papaleo, La Gongolona, Arenales, Banco Grande. Sin embargo, nosotros éramos realmente los que conocíamos la zona y consecuentemente ellos no pudieron cumplir la misión, se quedaron a medio camino y fueron realmente abatidos por las tropas de la resistencia nicaragüense. Muchos de ellos quedaron perdidos en las montañas adyacentes al río Coco. Y al final, pues yo no considero que haya sido una victoria militar, tal vez de alguna forma política, porque recordad que el Frente Sandinista siempre reclamaba ante los organismos internacionales de que Honduras le permitía a la resistencia nicaragüense tener algunos centros de entrenamiento, que eso no era nada nuevo. Ellos de igual forma tuvieron algunas pequeñas unidades, porque no eran ejército como nosotros. Cuando se da el ataque pues del Danto 88, recuérdense que estábamos nosotros el año anterior, en diciembre, habíamos asestado un golpe tremendo, como fue el ataque de las Tres Minas, ¿verdad? El ataque de las Tres Minas, que nos tomamos Ciuna, Bonanza y Rosita. Yo participé en la toma de Ciuna y verdaderamente fue una derrota desastrosa para el Frente Sandinista. Es más, recordemos de que nosotros nos estábamos alistando para que viniera una ayuda mucho más fuerte de los Estados Unidos, y nosotros nos abastecían a través de unas pistas en Honduras y en El Salvador, y los únicos radares que existían eran los de Ciuna, y nosotros fuimos los que teníamos que destruir eso, y el comandante Diablo de la Salazar 1 fue el que destruyó esos radares. Eso fue el 20 de diciembre de 1987. Con eso dejaba al régimen, al Frente Sandinista, con muy pocas limitaciones, y además demostraba que la resistencia nicaragüense ya había crecido a un nivel ya casi de un ejército convencional. Esa operación, esa fue la operación Olivero. Claro, ahí es cuando ellos miran de que definitivamente viene una ayuda más fuerte hacia nosotros y que nosotros ya estamos preparados para sostener territorio adentro de Nicaragua. Pero Entonces, también estaba en la víspera de la firma final de acuerdos de paz. no, ahí es donde ellos lo forzan, ¿verdad? Y entonces ellos hacen la reunión en Zapuá, y antes ellos quieren llegar fuertes a la reunión de Zapuá. Entonces se inventan lo que era la Dantos 88. Yo estaba en los hospitales de la frontera, yo estoy en el hospital, en la clínica ahí donde desemboca el río Bocay, al río Coco, y ahí era la parte principal. Verdaderamente fue una invasión más mediática, porque los cañones los pusieron 105 y no sé qué tantos milímetros, los pusieron aquí dentro del territorio nacional, y ahí es donde llevaron a la prensa internacional que vieran las Katiushkas. ¿Los mandos de la contra manejaban información de este operativo? Sí, la resistencia tenía un sistema de contrainteligencia, inteligencia militar, y consecuentemente sabíamos los movimientos, pero además recordar que nosotros manteníamos la mayor parte de nuestras tropas
en el territorio nacional. Lo que había en Honduras era digamos, momento de refrescamiento de las unidades y algunos hospitales digamos, lisiados, ¿no?, que estaban en rehabilitación. Así es que nosotros teníamos la información de ese movimiento, de esa incursión militar. Verdaderamente a mí es el que más me castigan, ¿verdad? A mí es donde se produce la invasión. Es más, hasta hay una foto, no sé si ahí la tengo, donde me dejan un rótulo que me queman en el hospital, unas casas viejas, pues. Y me dejan, pues, los cachorros son invencibles, pues. Teníamos una bodega donde nosotros almacenábamos arroz, frijoles, azúcar para la mantención, pues. Eran víveres. Y ahí pues cayeron en una emboscada, ahí murieron muchos cachorros, pero lo peor fue, antes de llegar a la clínica tenían que pasar por la pista. Y ellos en la primera invasión que nos habían hecho, que en esa invasión sí se metieron hasta Honduras y llegaron casi hasta el CIM de nosotros, al Centro de Instrucción Militar, donde estaba el 380, casi llegaron en la primera invasión, pero en esta verdaderamente ellos caminaron sobre la pista. Pero ellos habían minado todo lo que era la pista. Y cuando nosotros llegamos, las tropas de Renato fueron las que se encargaron de sacar la mayoría de las minas que habían ahí, pero no las sacaron todas. Dejaron más o menos siempre la mitad de la desembocadura de este río de Bocay, que ahí se llama Amacón, el río Amaca se llama ahí. Entonces se quedaron esas minas porque nosotros sabíamos pues que estaba minado y todo eso, pero a ellos pensaron de que nosotros habíamos sacado todas las minas y ahí caen más de 75 muchachos del servicio militar. Parte de la resistencia hubo también muertos, claro, pero verdaderamente el operativo, te lo digo honestamente, pues el operativo militar que fue diseñado no fue diseñado para acabar con ningún gran campamento de la contra, nada de eso. Fue un efecto publicitario para ellos llegar un poco más fuerte a las conversaciones de Zapuá. Esa es la verdad. Para eso, así es como nosotros vemos que el Frente Sandinista utilizó la DANT 88. ¿Hubo prisioneros de guerra durante este operativo que haya hecho la contra? Mira, nosotros capturamos a varios y también recuperamos cadáveres de varios que quedaron en la zona del Papaleo, en un cerro en el territorio hondureño. Pero realmente no fue una operación donde se perdieron tantas vidas, pues al menos nosotros no tuvimos bajas significativas en esa operación, solamente que el boom de que habían entrado a territorio hondureño tropas del ejército, aparentemente dejando en evidencia de que Honduras pues nos prestaba de alguna forma apoyo a los grupos de la resistencia nicaragüense que combatíamos la primera dictadura sandinista. Y creo que todavía hay fuerzas sandinistas dentro del territorio hondureño. A los prisioneros de guerra, ¿qué tipo de trato se les dio y quiénes eran? ¿Eran chavalos del servicio? ¿Eran oficiales del ejército? Cuando vas a capturar en un combate a tu adversario, no le preguntas si tiene rango o no tiene rango, pero realmente fíjate que la resistencia nicaragüense es la primera guerrilla o grupo irregular en América Latina que de forma voluntaria asumió y se adhirió al Pacto Internacional de Ginebra con relación a los prisioneros de guerra, que es lo que nosotros hemos dicho, y eso lo mantuve hace unos meses, de que ese pacto internacional, donde Nicaragua también ha suscrito, obliga a los gobiernos a respetar la integridad física de los privados de libertad, a los prisioneros de guerra, los capturados en combate. Entonces, nosotros en ese sentido cumplíamos con esas exigencias, aunque no éramos un ejército constituido, sino un ejército irregular. Ahora bien, personalmente me tocó ser el presidente del Tribunal Militar de la Resistencia Nicaragüense y me tocó juzgar inclusive a varios comandos y comandantes cuadros que violaban los derechos humanos, y eso pues quedó en evidencia con un organismo de derechos humanos conocido como la American Watch, que estaba en Washington, D.C.
¿cuál fue el comportamiento de los prisioneros de guerra? ¿Colaboraron? Porque siempre cuando se captura un prisionero de guerra se pide la colaboración de ellos en cuanto a información. Recordar que ¿hubo temor de ellos de que ustedes los no es para menos, no es para menos que les daba, me imagino, en algún momento miedo, terror, porque la dictadura le inculcó a esos jóvenes y a sus militares de que éramos mercenarios. Que hasta los niños se comían. Es correcto, pues, ¿me entiendes? Entonces realmente era natural que tuviesen miedo, pero fíjate qué bonito que esas personas, varios de ellos que fueron capturados en combate, al final fueron parte de la resistencia, se incorporaron a las unidades militares de la resistencia nicaragüense, inclusive muchos de ellos fueron hasta cuadros de la resistencia, comandantes de la resistencia. Yo recuerdo en el 84 cuando a mí me pegaron un balazo en la cabeza allá en Son Popera, en el mes de abril, una muchacha que había sido radiooperadora del ejército sandinista, 3 días antes habíamos tenido un combate y la capturamos. Y el día que a mí me tiraron, esa muchacha se defendió y nos defendió, porque con el grupo que yo quedé tirado en la cuneta, en la carretera, apenas éramos 10, porque el resto de las tropas ya las habíamos pasado. Y esa muchacha tomó un fusil y comenzó a disparar contra sus antiguos compañeros. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran realmente obligados a combatir contra la resistencia, creyendo de que realmente éramos mercenarios, pero al vernos se dieron cuenta que no, que éramos igual nicaragüenses, campesinos, gente humilde, que queríamos el cambio, como en efecto se logró en 1990 con el triunfo de Doña Violeta. La historia pues muchas veces no se cuenta completa, ¿verdad? Y hablar de los horrores de la guerra, pues yo creo que no sería meritorio, pero sí, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Porque casi hay quienes dicen, muchos de que nos están empujando acciones bélicas como única salida a esta situación que estamos viviendo. Bueno, la historia realmente depende de quién la cuente, ¿no? La cuenta un bando plantea una cosa, el otro plantea otra cosa. Pero siendo realista, quiero decirte, y ya lo he expresado públicamente, que los nicaragüenses deberíamos de estar trabajando por consolidar un país en paz, un país donde realmente los derechos de cada uno sean respetados. Pero desgraciadamente a quienes combatimos nosotros en la década de los 80, hoy siguen con el mismo patrón de conducta, yendo al margen de la ley, violando los derechos fundamentales de los nicaragüenses y consecuentemente son ellos mismos los que promueven la violencia. Pero eso no es la salida, ese no es el camino que nosotros deberíamos de tomar. Sin embargo, dicen, ¿qué es la guerra? La guerra es la conducción de la política por otros medios. Si no te permiten el cambio, participar, que tus derechos se respeten a través de la vida cívica, entonces la otra opción es la violencia, y que es la última, y yo considero que no debemos de llegar a eso. Para esa situación, yo quisiera aprovechar para invitar a todos, indistintamente del color político o credo religioso, debemos de trabajar porque en Nicaragua realmente se respeten los derechos individuales de los nicaragüenses.